tus tiempos son perfectos y siempre justo, tú no vas atrasado. Te damos gracias porque así como también la salvación ha llegado a nuestras vidas para todos los que disfrutamos de la salvación, también poder entender y madurar y crecer. Tu palabra también corresponde a tu voluntad, responde, Señor, a tus tiempos y pedimos que esos tiempos no se retrasen a causa de nuestro pecado. Vénselo, Señor. Permíteme compartir esta tu palabra con mis hermanos de manera fiel, que podamos entender lo que el texto de hoy quiere decir, con la misma intención que el autor, tú mismo, Señor, la dejaste, que así, Señor, podamos ser transformados a ella. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En la sociedad que corre, en la época en la que vivimos, y no es que sea una época muy diferente a lo que muchos otros ya vivieron, debemos asumir que está patentemente algo que hemos repetido y he introducido así otros sermones también, y tiene que ver con que la sociedad hoy en día está intoxicada, de alguna manera es demasiado embriagada en el individualismo. Y el sistema apunta a eso, el teléfono móvil, y a la televisión y el sistema en sí mismo, aún la manera en la que desarrollamos nuestra vida. Y por favor, quiero que piense en esto, considere este tema. Sin embargo, no lo veas como un tema ajeno. Nosotros mismos fomentamos ese individualismo. Es parte aún de nuestra naturaleza caída, nuestro pecado, el querer preocuparnos por nosotros mismos antes que por el resto. Ahora, pensando en eso y plenamente coherente, uno de estos factores y de los que la sociedad de hoy adolece en gran manera, no es solo el individualismo, sino que esto nos ha llevado a una falta de compromiso absoluto con muchas cosas. Falta de compromiso en lo central de una sociedad que es la familia. Hoy la juventud ni siquiera quiere comprometerse en matrimonio. Los matrimonios son compromisos, parece ser que circunstanciales y temporales y no de por vida hasta que la muerte los separe. De modo que el individualismo nos ha arrastrado a la falta de compromiso, y esta falta de compromiso va desde lo más nuclear, es decir, la familia, a una falta de compromiso en cualquier índole. ¿Cuántos de vosotros os habéis apuntado al gimnasio y no cumpliste tu compromiso de ir? Bueno, quizás no es tu caso, ni siquiera te alcanzaste a comprometer, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Parece algo un poco chistoso, pero es parte de una evidencia quizás efímera o circunstancial. En fin, los compromisos. Y ese compromiso que puede ir con algo tan superficial como con el compromiso a asistir o a una membresía o al pago de una membresía de un gimnasio, también tristemente lo tenemos los cristianos, y esto se arrastra al compromiso con la iglesia local. El compromiso con la iglesia local tristemente no es algo que ha estado en tela de juicio aún delante de los cristianos. Y piensa tú en lo siguiente, te doy el ejemplo del gimnasio, pero tú por el gimnasio más barato que encuentres, aún el municipal, si quiere decirse, para comprometerte en un gimnasio tienes que aceptar los términos y condiciones y firmar los términos y condiciones de un gimnasio. Tienes que comprometerte con ciertas normas dentro de un gimnasio, ciertas normas de comportamiento, de uso de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y tienes que firmar un compromiso aún en algunos casos de pago, ¿verdad? De modo que si tú no cumples dichos compromisos, el gimnasio tiene la posibilidad, la potestad de antemano que te dice: nos reservamos el derecho de admisión. No sé si has leído esa frase alguna vez. ¿Te das cuenta? Bueno, el punto es esto, que si para ser miembro de un gimnasio, que es algo absolutamente terrenal, circunstancial, aún con mucho respeto a todos y no teniendo ni diciendo que el gimnasio es pecaminoso para nada, aún para ser miembro de un gimnasio necesitas comprometerte a ese nivel. ¿Cuánto más compromiso no necesitamos para ser miembros de algo eterno
que es llamado la iglesia local. Al comprometernos con la iglesia local, debemos aceptar los términos y condiciones que por lo demás el dueño de la iglesia local, que es Cristo, ha establecido, ha propuesto. De modo que todos los que quieren ser miembros de la iglesia local y no simplemente visitantes de la iglesia local, han de sujetarse, han de comprometerse otra vez. Y estos son términos espirituales eternos y no compromisos circunstanciales como lo es el caso de un gimnasio. Vuelvo y repito, nada contra el gimnasio. Sin embargo, no podemos comparar la institución de un gimnasio con la santa, inmaculada iglesia, la esposa del novio. Aquella institución que será recogida cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga por segunda vez en gloria y majestad. Aquella institución que cantará en los cielos, santo, santo, santo. Aquella institución que ha de vestirse de lino fino para intimar con su amado novio, que es el Rey, llamado Jesucristo, la iglesia. El compromiso con la iglesia local es algo que debemos considerar y que tiene repercusiones no solo circunstanciales y terrenales. Por supuesto que tiene esta dimensión. ¿Qué iglesia local asisto? ¿Con cuál iglesia local me comprometo y no solo visito? ¿Qué es la iglesia local? Y todos estos tipos de cosas han de ser definidas otra vez por el dueño de la iglesia local. ¿Quién es el dueño de la iglesia local? Cristo. ¿Quién es el dueño de esta iglesia local? ¿Quién es la autoridad máxima? No soy yo. ¿Qué autoridad tengo yo en esta iglesia local? Ninguna. Toda la autoridad está en su palabra, está en el Señor. De modo que hemos de sujetarnos y preguntarle a su palabra cuáles son estos términos y condiciones, a los cuales el Señor vemos que también se reserva el derecho de admisión. Esto es lo que está el autor de la carta de Hebreos exhortando a la congregación. Por favor, abra conmigo Hebreos en el capítulo 10, y mientras los abre, te cuento que el autor de la carta de Hebreos está escribiendo a cristianos, puntualmente cristianos judíos, está escribiéndole a judíos que habían sido tentados de apartarse de la iglesia local, estaban siendo tentados de desistir de ciertos compromisos que habían asumido. Y uno de estos compromisos, producto de la persecución que estaban teniendo los cristianos judíos en el primer siglo, era el apartarse y dejar de perseverar en la fe y en la comunión con los cristianos. Hebreos en el capítulo 10 encuentra su clima a toda la carta. En el clímax doctrinal, en el clímax de la enseñanza de la carta de Hebreos, encontramos el capítulo 10, donde el sacrificio perfecto, puede usted ver del versículo 10 al 18, el sacrificio perfecto, sabemos que era nuestro Señor. Podemos ver a Cristo como sacrificio perfecto, pero más adelante el versículo 19 comienza una sección exhortativa, es decir, que anima, que desafía concretamente a la iglesia, del versículo 19 al versículo 25, y donde está mostrando tres grandes ejes de esta respuesta que los cristianos, la iglesia, debe tener después de considerar el sacrificio perfecto de Cristo. Puedes sobrevolar ahí, ver que él está girando en primer lugar con respecto a la fe, versículo 22. Hemos de acercarnos con un corazón sincero, dice ahí, en plena certidumbre de fe. Hemos de tener convicción de nuestra fe. Está exhortando a los cristianos a que deben afirmar su fe, deben entender cuál es la fe, y esto es importante, porque el cristiano tiene una fe verdadera, una fe en la palabra del Señor. ¿Qué es fe? Tienes certeza y convicción ¿en qué? En lo que Dios ha dicho. Tú no puedes tener fe en la fe. ¿Qué estoy diciendo con esto? No tenemos fe en la fe, fe en que si creo mucho, cualquier cosa, va a pasar. Mucha gente dice, no, si yo lo creo, lo creo. Y como que hace fuerza mental para creerlo y creerlo. Eso se llama
positivismo cristiano o la ley de atracción cristiana, algo así como que si lo pienso mucho va a venir. No, esa no es la clase de fe que debemos tener. Hemos de tener, como dice el versículo 22, una fe de corazón sincero, en plena certidumbre, y eso hemos de purificarlo en nuestros corazones. ¿En qué creemos los cristianos? En el Evangelio de Jesucristo, en la obra de Cristo, en la salvación de Cristo, en todas las enseñanzas de Cristo, todo lo que apunta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Creemos en lo que Él ha dicho, no en lo que yo creo que es el Evangelio, sino una fe sincera. Versículo 22. Esta exhortación concreta también avanza en el versículo 23, en que hemos de tener una esperanza, es decir, mantenemos firme en esa profesión de fe, mantenemos esa esperanza, de modo que hay perseverancia, de modo que no es una fe efímera y circunstancial que solo dura mientras dura mi motivación, que la verdad es poco. No, sino que el autor de Hebreos está animando a los cristianos. Mira, considera a Cristo. Considera a Cristo, por tanto, en primer lugar, versículo 22, tiene una fe verdadera en Cristo, pero luego versículo 23, mantente creyendo en Cristo. Sé constante, guarda la esperanza, mantengámonos firmes en dicha profesión de fe. Versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin variar, sin cambiar. Esto no ha de ser como el gimnasio, que un día tenemos ganas de ir y al otro no, ¿verdad? Sobre todo después del primer día. No, no debe ser fluctuante. Hemos de ser una profesión de fe con esperanza. Esta palabra esperanza en el original también puede traducirse como perseverancia, que se mantiene. Esa es la idea aquí, que sea constante. Y ahí da la razón, porque fiel es el que prometió. Es decir, lo mismo que hizo Cristo, lo mismo que creyó Cristo, lo mismo que perseveró Cristo hasta la muerte, también ha de ser el cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, otra vez, el capítulo 10 está en su clima, comienza a exhortar a los cristianos, versículos 10 al 18, a que miremos a Cristo, el sumo sacerdote, el que se sacrificó, el que vivió todo esto, el ejemplo supremo, como diría Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Para qué? En primer lugar, versículo 22, para que tengamos una fe correcta, la fe de Cristo. ¿Para qué más? Para que seamos perseverantes, guardemos la esperanza, mantengámonos firmes y fieles constantemente, también como lo hizo Cristo. Pero hay una tercera dimensión que comienza en el versículo 24, que está exhortando a los cristianos. Considera a Cristo. ¿Por qué? La exhortación práctica, la aplicación práctica para nosotros, versículo 24, para abundar en amor. Ese es el resumen, versículos 24 y 25. Para abundar en amor, y en eso consideraremos el día de hoy. Por favor, permítame leer Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Vemos el pasaje, como dije, en el clímax de la carta de Hebreo, donde nos lleva a considerar a Cristo, y el considerar a Cristo, el autor de Hebreos lo está aplicando en tres áreas, como te mencioné, en considerar una fe correcta, una fe verdadera, en tener una perseverancia cristiana, de mantenernos ahí, y el tercer punto en esta sección que nos centraremos el día de hoy, en el amor correcto. Lo que veremos el día de hoy, mis queridos hermanos, en estos pasajes son tres razones por las que debo comprometerme con una iglesia local. Tres razones por las que debo comprometerme con una iglesia local. Ahora bien, estas no son las únicas tres razones. Son tres razones que este pasaje, de manera exhortativa, está diciéndole directamente a los cristianos. Antes de comenzar a ver cada uno de estos tres compromisos, permítame señalar lo siguiente, arrojados por el contexto de la carta de Hebreos. La carta y el autor de Hebreos está escribiendo ¿a quién? A cristianos. Cristianos judíos propiamente tal. En otras palabras, le está escribiendo al pueblo de Dios. ¿A qué?
a que debían comprometerse con la iglesia local. Y el punto es esto, mi querido hermano, tú no vas a poder comprometerte, o una de las señales de por qué la gente no se compromete con la iglesia local es simple y sencillamente porque no son miembros de la iglesia local. No son miembros de la iglesia, de modo que no pueden comprometerse con una iglesia local. Ahora, no estamos dando una señal ni diciendo que alguien que esté pecando en eso necesariamente no es cristiano, porque esas son las implicaciones. Lo que estamos diciendo es que para comprometernos con la iglesia, en primer lugar debo ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo somos miembro de la iglesia de Cristo? Cuando hemos recibido la salvación. Un no cristiano, alguien que no cree en Cristo, ¿va a comprometerse con la iglesia de Cristo? Pues absolutamente no, no tiene ninguna coherencia ni cohesión, ¿verdad? De modo que una de las evidencias, no es la única, una de las evidencias de la salvación de una persona es que, otra vez, tiene una necesidad de comprometerse con la iglesia local. Ahora, como veremos en esta exhortación, hay cristianos que olvidan este compromiso. En otras palabras, lo que estoy diciendo, mi querido hermano, es que no le podemos pedir peras al olmo, como se dice. No podemos esperar que haya gente no cristiana deseando comprometerse con la iglesia. Para comprometerse con la iglesia, en primer lugar, tú debes ser la iglesia. Debes ser miembro de la iglesia. Pero ¿no será que todos somos la iglesia? ¿O que cada persona en la faz de la tierra es de la iglesia? No. Déjame definir qué es la iglesia. El pueblo de Dios. ¿Todos somos pueblo de Dios? No, todos son criaturas de Dios, pero el pueblo de Dios son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, según la definición bíblica, son los que escuchan su palabra y obedecen su palabra. Llegaron un grupo de religiosos fariseos al Señor, en los evangelios nos relata, en tu nombre hicimos grandes cosas. No tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que eres. Alejaos, yo no os conozco. Un verdadero cristiano, ¿qué es un verdadero cristiano? Abro paréntesis, puedes ver esto más en detalles, los días martes, Roca Firme, hay una lección de qué es ser un cristiano, ¿verdad? ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano no es solo alguien que dice creer en Dios, o que sabe que Dios existe, o que dice que Dios tiene poder. No, eso ya lo hacen los demonios y no son cristianos. Los demonios saben que Dios existe, que es real y tienen miedo de su poder. Tiene que haber una diferencia entre la fe que tiene un demonio y un cristiano, absolutamente. Un cristiano es alguien que obedece la voz del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen, la reconocen. De modo que un cristiano es alguien que declara al Señor Jesucristo como otra vez Señor y Salvador y hace su voluntad. Si hacéis lo que yo digo, dice Juan, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Un cristiano es un discípulo, es un seguidor de las pisadas de Cristo. Es decir, quiere vivir tal y cual vivió su maestro. De modo que tú te das cuenta y haces un autoexamen a tu vida. Tú ni siquiera sabes lo que el Señor Jesucristo enseñó. Cómo Jesucristo pensó, cómo Jesucristo nos llama a vivir en todas las áreas de la vida. Déjame hacerte una invitación a que conozcas a Jesucristo. Déjame antes de ir con este sermón a decirte que debes rendirte, debes acercarte a su palabra y debes pedirle que Él, por medio de su palabra, defina cada punto de lo que es ser un cristiano, que Él moldee cada área de tu vida. Entonces podrás obtener perdón de pecados. Entonces, cuando te rindas a tu señorío de tu propia vida y le entregues tu vida al Señor, entonces sabemos que el Señor, un corazón contrito y humillado, no rechaza, y el don de la fe, el don del Espíritu Santo llega a tu vida. Entonces eres hecho pueblo del Señor. Entonces eres miembro de la iglesia. Te animamos, te invitamos a acercarte al Señor. En la gracia del Señor, Él ha propuesto también en nuestra iglesia el que podamos tener dichas instancias. ¿Con qué finalidad? Con que nadie crea que es de la iglesia y vaya a ser que no lo sea, sino que el Señor mismo, el examen delante de su palabra, nos
delimite y determine, ¿será que soy un verdadero cristiano? Que su palabra diga sí, que su palabra diga no, si es el caso, y si es el dicho caso, que Él nos permita y nos conceda el arrepentimiento y el rendirnos delante de Él. Ahora, habiendo dicho esto, el Señor a cada cristiano, a cada persona que ha sido salva, le ha designado, ha estimado que sea miembro de una iglesia local, es decir, no solo que sea miembro de la iglesia de todos los salvos que están alrededor de todos los rincones del mundo por su gracia y que estaremos juntos con el Señor en el futuro, sino que también expresemos dicho compromiso de manera concreta en un cuerpo local, es decir, con nombre y apellido. Rápidamente los cristianos podemos entender esto. Si alguien te dice, ¿en qué iglesia te congregas? Y tú dices, bueno, un domingo acá, otro domingo allá, otro domingo en esta. ¿Y por qué razón? Porque hay domingos que me gusta esto, otros domingos que me gusta esto. ¿Te podemos decir que tú estás comprometido con un cuerpo local de creyentes? Absolutamente no. Absolutamente no. Eso ya huele raro, ya sabemos raro. ¿Y por qué? Porque conocemos los pasajes de la Escritura. Pero ahora te voy a dar 3 razones por las que debemos comprometernos con un cuerpo local específico. Otra vez, si tú ya eres cristiano, estás llamado a comprometerte. Y el primer compromiso lo encontramos en el versículo 24. Fijémonos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El primer compromiso, la primera razón por la que debemos comprometernos con la iglesia local es porque comprometerme con la iglesia local cultiva el verdadero amor y el servicio cristiano. La primera razón es porque el compromiso real con un grupo de cristianos, con una expresión con nombre y apellido de un cuerpo local, va a cultivar el verdadero amor al que el Señor te ha llamado a tener. Va a cultivar el verdadero servicio cristiano al cual el Señor quiere que tú y yo participemos. Fijémonos, versículo 24 dice, y consideremos unos a otros. Fíjese usted bien ahí la palabra que dice consideramos. Ahora, ¿qué significa esta palabra consideremos en el original? Significa observa detenidamente con un propósito. Toda esa palabra, toda esa significancia está inserta en esta parábola, esta palabra en su idioma original. Observar, fíjese usted, detenidamente con un propósito. Es decir, cuando consideras o cuando quieres cumplir esto, debes observar detenidamente, es decir, con un largo periodo de tiempo a alguien con un propósito. ¿Cuál será dicho propósito? Chismear. No, absolutamente no. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el texto nos está diciendo ahí que hemos de considerarnos para estimularnos al amor, concretamente. Entonces, para estimularnos en amor, por implicancia, tú debes observar detenidamente a alguien con el propósito de estimularlo al amor. Una persona que va a un cuerpo local, que simplemente está visitando un cuerpo local, pero luego desaparece ¿puede cumplir dicho propósito? No, porque no está observando detenidamente. En otras palabras, no está conociendo a los hermanos. No queremos, en otras palabras, según este pasaje, simplemente tener relaciones superficiales, relaciones que sean domingueras, relaciones de pasillo de domingo. Hermanos, seamos honestos. Aquí nos estimulamos al amor, nos animamos al vernos, pero si nuestra relación solo pasa por el domingo en la mañana, hay poco espacio. ¿Por qué? Porque la razón por la que nos reunimos el domingo en la mañana es para alabar al Señor congregacionalmente, exaltar su nombre, escuchar su palabra congregacionalmente, pero no es que haya pleno tiempo siempre en el culto de la mañana para tener comunión, comer juntos, conocernos, saber cómo va la vida, cómo fue la semana. Eso es absolutamente necesario para observarnos detenidamente. Es por eso que también podemos ver que en la descripción que tenía de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, ellos perseveraban en el estudio de la palabra, en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión, como lo escribe ahí en el partimiento del pan, en las relaciones interpersonales más profundas. Y a eso estamos llamados. Ahora, antes de seguir avanzando, la palabra aquí dice consideremos. Y
No quiero decir que es mala traducción. Sin embargo, en la sociedad de hoy en día, cuando tú le dices a alguien considera, está implícitamente, no directamente, implícitamente la palabra posibilidad. Entonces mucha gente cree que el considerar a un hermano es una posibilidad de tal vez por ahí quizás si tú quieres, considera a un hermano. Pero no, ese no es el tono de esta carta. Cuando el autor de Hebreos está escribiendo estas exhortaciones, es decir, este ánimo, estas implicaciones directas a sus hermanos, les está dando una orden. No les está diciendo, quizás tú debieras observar detenidamente a un hermano con el propósito de animarlo al amor. No, está diciendo, tú debes hacerlo. Debes considerar la necesidad que tienes de otros. ¿Para qué? Para crecer en amor. Fijémonos, para crecer en amor, estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi querido hermano, la palabra aquí realmente que está diciendo es un mandato que debes observar detenidamente a un hermano con la necesidad que tienes de ese hermano. Hermano, el autor de Hebreos está dando una orden de que tú debes guardar una comunión estrecha unos con otros, debemos tener unas relaciones interpersonales estrechas, íntimas, con la finalidad de que tú debes estimular a tu hermano en amor y en buenas obras. Necesitamos hacer eso. El propósito de congregarnos, el propósito de ser miembros de una iglesia local es que, mi querido hermano, para crecer en amor y en el servicio a la fe cristiana, necesitamos al otro. Piensa tú, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al hermano? ¿De dónde estamos sacando esa idea? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Miente. No podemos decir que amo a Dios y no amo a un hermano. La pregunta es, ¿qué es amor? Según el Señor. La palabra aquí es ágape, es decir, un amor, una entrega sacrificial, una entrega a otro, un servicio a otro. ¿Cómo puedes tú amar a otro sin un otro? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo puedes crecer en amar a otro sin un otro? ¿A quién vas a amar? ¿Al aire? No, es que yo amo a la iglesia de manera universal, así como de manera abstracta, pero de manera concreta. El servicio sacrificial, ¿a quién se lo das? Mira, la Biblia está llena de pasajes, por lo menos 38 mandatos diferentes o 32, según como lo quieras contar, sobre los unos a los otros. Una de esas unos a los otros, por ejemplo, como dice Santiago, es que hemos de perdonarnos los unos a los otros. Si tú no tienes relación con nadie, y escúchame bien, querido hermano, y nadie te falla, ¿de qué lo perdonas? Déjame darte una advertencia. Al tener relaciones personales profundas, ¿qué va a pasar? Van a haber roces. Para que nadie crea que está engañado aquí. Yo pensé que todas las relaciones iban a ser perfectas. No, ¿por qué? Porque tú no lo eres. Tú puedes fallar con alguien también. ¿Y cuál debe ser la respuesta de un hermano? ¿Cómo te gustaría que fuera a ti? Que te perdonara si has fallado. Como al otro hermano le gustaría que tú pidieras perdón si fallas, ¿verdad? Para que haya una transacción justa. Perdón, reconciliación. Hermano, ¿cómo puedes perdonar a alguien si nadie te falla? Con esto estoy tratando de desbaratar el argumento de no me relaciono con nadie para no decepcionarme de nadie. Pues esa filosofía y pensamiento delante de la palabra del Señor es absolutamente herético. En otras palabras, no es cristiano. No es la manera cristiana de vivir. No es lo que el autor de Hebreos está directamente diciéndole a los cristianos. Consideren a Cristo. Consideren a Cristo de modo que deben crecer en su fe, en perseverancia y perseverancia en amor con otros. ¿Y cómo hacemos esto? Considerar a unos a otros, es decir, observar unos a otros con un propósito determinado, el cual sea estimularnos, el cual sea, escuche bien, animarnos. La palabra aquí estimular
literalmente sería algo así como empujarnos al amor. ¿Qué debes hacer tú con tu hermano? Empujarlo a que ame más a Dios. Empujarlo, motivarlo, alentarlo, exhortarlo, arrastrarlo si es necesario, como dice pasajes en Corintios. Quiero que ames más a Dios. Hermano, ese carácter no es correcto para amar más a Dios. Debes cambiar. Lo decimos con amor por lo demás, ¿verdad? Eso es uno de los propósitos del hecho de estar juntos. Y otra vez, esto no va a pasar simplemente arrastrando tu carne media adormecida del domingo después de una semana laboral pesada, ¿verdad? Al domingo y arrancando rápido. No, mis queridos hermanos, necesitamos relacionarnos. Esto es lo que realmente está diciendo. ¿Por qué? Mi querido hermano, debes comprometerte con un grupo puntual de cristianos donde hay un marco de compromiso. El compromiso es según lo estipulado por la palabra del Señor. ¿A qué? A que nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. Es decir, al amor cristiano, pero también a la ejecución de dicho amor cristiano por medio del servicio a otros. Ese es el propósito. Esta es una de las 3 razones por las que debes comprometerte con la iglesia local. Si tú no tienes un compromiso, otra vez, con personas, hermanos, una iglesia local con nombre y apellido, tú no vas a poder crecer, tú no vas a estar comprometidos en cultivar en otros el amor y el servicio cristiano. Y por lo demás, otros no van a poder estar comprometidos contigo a ayudarte a crecer en amor y servicio cristiano. Volverse miembro de una iglesia es comprometerse formalmente con un cuerpo local de creyentes. Formalmente. Hermano, si tú realmente tienes un compromiso con una iglesia local, tú tienes un compromiso formal, solemne, delante del Señor. Recuerde bien, esto no es un compromiso como aquel que se compromete a ir al gimnasio y él mismo se descompromete y falla. No, es un compromiso delante del Señor al cuidado responsable y amoroso con otras personas. Es un compromiso que el resto de la iglesia también ha de asumir contigo al comprometerte. Hermano, ¿con quién estás comprometido? Nombre y apellido. Y decimos iglesia local, no con los que simplemente tú quieres comprometerte. En la gracia del Señor, en esta iglesia local, tenemos, está abierto a cualquiera que quiera recibirlo. Es parte de los procesos finales que tenemos en la membresía de nuestra iglesia, y en la gracia del Señor hemos ido creciendo en el desarrollo de esto. Hay algunos pasos que todavía debemos seguir dando, de una hoja que aún tanto por carácter legal, pero no solo por un carácter legal delante de la institución o del César, como quisieran decir algunos, sino porque delante del Señor, ¿a qué me comprometo en esta iglesia cuando soy miembro de esta iglesia? ¿Quién puede ser miembro de esta iglesia? Ya te digo, en primer lugar, un cristiano. Tiene que ser bautizado y tiene que haber entendido qué es cada uno de los puntos doctrinales que creemos en esta iglesia. Y luego vienen las aplicaciones prácticas. Nos comprometemos a estimularnos en amor y al servicio cristiano. ¿En qué áreas? Términos concretos. Deseamos que este documento esté accesible para todos los miembros de la iglesia y que eventualmente tendrá que ser incluso firmado por todos los miembros de la iglesia. Y esto no es solo porque es una exigencia que aún el César podría estipular, sino porque tenemos un compromiso solemne delante de nuestro Señor, el cuidado espiritual. Hermano, el caso concreto aquí, como veremos, es que algunos habían dejado de congregar. ¿Cómo podemos saber a quién podemos llamar? No queremos entorpecer a nadie o pensar que somos la poli espiritual, ni mucho menos, ¿no? No. Tenemos que tener claridad quiénes están comprometidos con la iglesia local. Esto no es un juego, no es un gimnasio, ningún club social. Es una institución solemne delante del Señor. Hemos de obrar así. Pero esto no es todo, mi querido hermano. La primera razón por la que debemos comprometernos con la iglesia local es porque al comprometerte con la iglesia local es la única manera, es el único marco, es la cancha de juego, es el terreno donde el Señor quiere que tú crezcas en cultivar el amor
el perdón y tantas otras cosas y el servicio cristiano como este pasaje puntualmente lo está enseñando. Pero no es todo. El segundo razón por la que debes comprometerte con una iglesia local es porque al comprometerte con una iglesia local, como hemos señalado y dejado entrever y hemos visto así de refilón, es que al comprometerte con una iglesia local, tú proteges tu propia alma del peligro del aislamiento, del peligro de ser un llanero solitario. Fijémonos, versículo 25a. La primera parte del versículo 25. Pablo exhorta en el versículo 24 a qué debían hacer, a estimularnos unos a otros. Ahí deja de ver la necesidad que tenemos unos a otros para crecer. Pero el versículo 25 nos da otra razón, y es porque habían algunos hermanos que habían dejado de congregarse, o algunos hermanos que estaban en soledad. Ellos habían habían alejado de la protección que el Señor da a sus almas por medio de otros hermanos. Piensa tú en lo siguiente. Dios quiere proteger tu alma. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra, por medio de la oración y de manera concreta, de manera objetiva, por medio de otros hermanos. Si tú te alejas de dichos hermanos, tú estás desprotegido. Es algo así como estás vulnerable incluso al enfriar tu fe. La palabra aquí, el verbo dejado, significa abandonar o desertar deliberadamente. Por favor, no piensen lo siguiente, en la circunstancialidad de hoy. Algunos hermanos han faltado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Han pecado? Oh, faltó. Pecador. No, no. Aquí el verbo dejado, fíjese usted cómo está aún traducido a nuestro idioma español. Dejado es algo constante. Es algo de hecho continuo. No que van dejando o que quizás van alejando. No. Ellos ya de manera definitiva, de manera deliberada, habían abandonado la congregación. Eso es lo que había pasado. No es que por alguna razón tuvieron una enfermedad el día de hoy o tenían un viaje y circunstancialmente no pudieron venir. No, eso no es un pecado. Eso es circunstancial. El caso que está describiendo aquí es que gente que deliberadamente era una constante en su vida y habían abandonado, habían dejado de faltar no solo a un servicio dominical, sino a tener comunión y guardar comunión con los cristianos de la iglesia local. Habían apartado del compañerismo cristiano. El autor está advirtiendo contra este patrón de abandono. Algunos tenían, fíjese usted, por costumbre, es decir, era algo en su vida que de hecho estaba diciendo costumbre, probablemente no solo con respecto a la iglesia local, sino que habían algunos que probablemente tenían costumbre de abandonar cualquier compromiso. ¿Les suena eso parecido al día de hoy? A la sociedad del día de hoy que parece que ningún compromiso es eterno. Piensa tú lo del siguiente. ¿Qué me dirías tú si yo vuelvo el próximo domingo? Digo, hermanos queridos, les amo en el amor del Señor, pero he venido el día de hoy a despedirme. He recibido la invitación a ser parte de un ministerio, abra paréntesis, que curiosamente me paga más, o me paga, o lo que fuese, ¿verdad? Cierra paréntesis, y voy a la obra del Señor. Por lo demás, para darte detalles, voy a servir con hermanos chinos. Tanta necesidad que hay en ese pueblo, ¿verdad? Y voy a hacer la obra del Señor allí, voy a transformarme en su pastor. Ora por mí. Aunque te lo pinte así, ¿qué pensarías? Este tío está desertando, ¿no? Está abandonado. ¿No te haría sentir una falta de amor, una desolación, algo así como nos está abandonando? Sí, en efecto, eso es. Eso es, el buen pastor, como diría el ejemplo supremo de nuestro Señor y que solo Él cumple por lo demás, da la vida por las ovejas. No abandona ni deserta por una mejor invitación, aún por romántica que parezca esto en un pueblo tan necesitado. ¿No te sentirías tú defraudado en cierta medida de la fe de este pastor? ¿No comenzarías a aún pensar, después de todos estos años predicando, este tío es un mercenario en la fe? Pero por supuesto, no ocultéis, hermanos, sé que pensaríais eso, no pasa nada.
pero por supuesto y con justa razón. No estamos diciendo que el Señor no pueda cambiar nuestros ritmos o tiempos o hay circunstancias de fuerza mayor o lo que fuese. No, el Señor es soberano, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero el punto es que esa actitud de mi parte hacia la iglesia no sería absolutamente reprochable. Por supuesto que sí. El punto es lo siguiente. Si yo no lo puedo hacer, ¿por qué el resto sí? ¿Soy más yo miembro de esta iglesia que tú? ¿O yo tengo que tener un compromiso doble que tú no? ¿Que el resto de la congregación no se compromete a lo mismo? Son funciones diferentes. El pastor de una manera, la iglesia de otra manera, cada uno conforme al don que el Señor nos haya dado, apunta a edificar la iglesia del Señor. Yo no soy más miembro de la iglesia, de esta iglesia de Palabra Fiel que tú. Porque el resto de cristianos parece ser que tiene esa licencia de descomprometerse más fácilmente que un pastor. No, no es así. Eso es una falta de entendimiento de nuestra parte. Aquí el autor de Hebreos, fíjate tú, no le está hablando a pastores, le está hablando a toda una congregación, y le está diciendo, hermano, si tú te alejas del compromiso con la iglesia local, estás en grave peligro de no solo caer en herejía, sino de que tu alma sea carcomida por Satanás. Fíjate tú en el contexto de Hebreos capítulo 3, versículo 12, diciendo, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahí está diciendo, mirad, hermanos, ¿se fija usted? No dice ahí, mirad, líderes. Mirad, pastores, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, no tengáis estas ideas incrédulas o estas ideas como los que no creen en el Señor y que se apartan del Dios vivo. Mira la consecuencia, si tú no tienes estas ideas, punto y coma, es decir, idea paralelo, tanto así que como está el punto y coma, el versículo 13 podría ir adelante del 12 o viceversa. Es una idea paralela, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. El autor de Hebreos aquí está diciendo, mis queridos hermanos, no dejen de congregarse para que vuestro corazón no se endurezca y sean engañados por el pecado. En otras palabras, para que ya ni siquiera sentáis necesidad de un hermano en la fe. Esto está plagado por toda la Escritura, mis queridos hermanos. Necesitamos a otros cristianos para que otros cristianos de manera objetiva con la palabra del Señor nos digan lo que tenemos que escuchar. Hermano, si tú no resistes la exhortación, el ánimo, la corrección amorosa de un otro hermano que te dice la verdad, aún sabiendo que eso es muy difícil, pues entonces, ¿quién dice las cosas que hay que decir? ¿Quién te dice la verdad? ¿Quieres simplemente acomodar gente a tu alrededor que te aliente aún en tu mala manera de vivir y que te aliente a hacer cosas que el Señor no dice y solo te diga lo que tú quieres escuchar? En otras palabras, tú solo quieres acomodar alrededor tuyo consejo agradable de escuchar y maestros agradables de escuchar. ¿No te parece esto similar como lo que dice en Primera de Timoteo? Que vendrán tiempos donde acumularán maestros para sí, para el propio deleite de su propio oído. ¿No te parece eso similar a eso? Es decir, ¿tú solo vas a escuchar a aquellos que te dicen cosas bonitas? No es posible, hermano, no es correcto. Es posible, tristemente. No es correcto. El que no se compromete con una iglesia local está desprotegido de la verdad, se aísla, va a endurecer su corazón, va a terminar en falsas enseñanzas, va a terminar creyendo por verdad cosas que son mentiras. No va a ser corregido nunca, no va a ser exhortado nunca, ni siquiera va a tener que tener paciencia con nadie, de modo que no crecen los frutos espirituales ni siquiera. Necesitamos el compromiso con la iglesia local. La primera razón, porque esto es un deber que tú tienes de estimular a otros en crecer en amor y buenas obras, servicio cristiano. Pero también la segunda razón es que si tú no te comprometes con un grupo de cristianos, tú no le das la posibilidad a un grupo concreto de cristianos con nombre y apellido que te puedan llamar y te digan, hermano, por aquí no.
hermano, esta no es la forma. Hermano, te has equivocado. Hermano, hay que pedir perdón. Tú vas a endurecer tu corazón. Tú vas a apartarte de la sana doctrina del Señor. Tú estás desprotegido. Lo que está diciendo aquí es que realmente estás simplemente siguiendo tu propio ombligo. Tú haces lo que a ti te da la gana y no lo que el Señor dice. Tú te acomodas para ti mismo. En otras palabras, tú eres guiado por tus propios caprichos y sentimientos y emociones. ¿Eso es lo que hace un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Otra vez, alguien que obedece la palabra del Señor. Alguien que la conoce y la pone por obra, la pone por práctica. El Señor dice inagotablemente en toda la Escritura que no debemos dejar de congregarnos. La iglesia es por excelencia el mecanismo que el Señor usa para que todos crezcamos a su imagen y semejanza. Que todos crezcamos en amor. Descuidar o rehusarse unirse a la iglesia local refleja un entendimiento erróneo de las responsabilidades del creyente para con el cuerpo de Cristo. Hermano, mira, un anciano, un pastor, no puede pastorear a personas que no constituyen el rebaño o que solo están de visita. Sí, imagínate tú, yo tengo que velar por las almas. Un pastor debe velar por las almas de su rebaño. Yo no soy llamado a exhortar las ovejas de otro rebaño. Cada pastor ahí tendrá su responsabilidad. Hebreos 13 más adelante dice que los cristianos deben escuchar la voz del pastor porque ellos darán cuenta, como quienes velan por vuestras almas como quienes darán cuenta. Estoy citando Hebreos 13, 17. Puedes leerlo ahí. Entonces, vamos a decir así, yo tengo que velar por las almas del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, como alguien que va a dar cuenta por las almas, pero si no sé cuáles son las almas que debo dar cuenta. No sé cuáles son las que están dentro del redil, no sé cuáles se han comprometido. En otras palabras, mi querido hermano, mira, que lo sepas, esto es parte de nuestra filosofía ministerial. Nunca le vamos a dar un consejo a alguien que no nos pida consejo. Y es más, no le damos consejos a miembros que no son miembros de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos entorpecer el trabajo ni el servicio de otro pastor en su iglesia local. No nos corresponde. Entonces, si no tenemos delimitado quiénes son los cristianos que se están comprometiendo otra vez aquí en palabra fiel, ¿cómo podemos acercarnos? Ni siquiera tenemos esa responsabilidad. ¿Te das cuenta? No vamos a ir ahí de imprudentes y de impotentes a golpearte la casa y decirte, hey, corrige. Eso no es correcto. Esto no es así. Hermano, Dios ha establecido pastores, enseñanza, disciplina en la iglesia. Puedes verlo ahí, Hechos 28, Hebreos 13, 17, como acabo de mencionar, precisamente para la protección de los creyentes, para que un cristiano pueda crecer. Un cristiano sin iglesia es un cristiano sin refugio, a su suerte. ¿Te das cuenta? Primera razón por la que debo comprometerme con el Señor es porque tú debes tener una responsabilidad de animar a otro en crecer en amor y buenas obras. Segunda razón que este pasaje nos enseña es que un cristiano que está acostumbrado a no congregarse, un cristiano que ha dejado de congregarse por costumbre. Mira, fíjate ahí, no puede ser exhortado. No va a tener y poder disfrutar todas las implicaciones que este propio pasaje y otros pasajes nos exhortan que podemos tener. Es más, ni siquiera va a poder disfrutar de una comunión eterna. Hermano, mira, cuando somos cristianos, y aunque amamos a otros familiares no cristianos y oramos por ellos y hemos de hacerlo, ¿verdad? Aún otros familiares y hemos de esforzarnos por guardar la paz. ¿Qué es lo que pasa? No logras tener una profundidad en la comunión. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos principios y parámetros que tú. En otras palabras, no están teniendo las mismas convicciones que tú tienes. De modo que son relaciones que pueden ser muy agradables, pero terminan siendo casi superficiales. Pero qué agradable es cuando conoces a alguien que cree en las mismas verdades eternas del Evangelio y uno lo siente casi familia aunque lo hayas conocido hace 5 minutos atrás. Era una de estas cosas que escuchaba
Y me daba gozo de escuchar a las hermanas que en el mes de septiembre tuvieron la posibilidad de ir juntas a estimularse en este tiempo de comunión aún más estrecho a la conferencia de damas que se celebró ahí en la ciudad de León. Y ellas tenían y volvían, qué bendición estar con hermanas de otras partes. Y se sentía ese afecto y ese cariño, porque eran hermanas que no solo cantaban las mismas canciones, sino que creían en las mismas verdades de dichas canciones. Gloria al Señor. Un cristiano que no se congrega nunca va a poder disfrutar del deleite, nunca va a poder entender el pasaje que dice, cuán bueno, cuán dulce es que los hermanos disfruten juntos en armonía. Se priva incluso de esos beneficios. Está desprotegido, no logra disfrutar a plenitud. Pero eso no es todo. La tercera razón por la que debes comprometerte, que este pasaje, hay más, pero que este pasaje nos exhorta por qué debemos comprometernos con la membresía de una iglesia local, es porque el comprometerme con una iglesia local me prepara para perseverar hasta la segunda venida de Cristo. Y ese es el contexto incluso que estamos viendo en Primera de Tesalonicenses. La segunda venida de nuestro Señor. Fijémonos la parte B del versículo 25. Sino exhortaos y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Mira, no necesitas ser un experto en escatología bíblica, es decir, en el final de los tiempos, y ser un experto en diagramar todo el libro de Apocalipsis y Tesalónica o algo así, para darte cuenta que Cristo viene, que los tiempos finales cada vez se acercan. Cristo viene. ¿Podéis ver que Cristo viene? Todos vemos que el día del Señor se acerca. Entonces, a medida que el día del Señor se acerca, este texto nos dice que debemos de exhortarnos tanto más y más. A medida que pasa el tiempo, vas a tener que crecer en amor, en exhortarnos mutuamente. Eso debe ser una tónica que va creciendo. Es decir, a medida que más nos vamos conociendo, a medida que más va pasando el tiempo y que el día del Señor se acerca, nuestra comunión como iglesia en Cristo, con sus parámetros, con sus reglas, debe crecer más y más. Este es uno de los objetivos de la iglesia. Por eso debemos perseverar. Hermano, la tercera razón por la que debes comprometerte con una iglesia local es porque el comprometerte con una iglesia local te va a preparar para la segunda venida de Cristo. En otras palabras, esto tiene una dimensión escatológica para los que toman apuntes teológicos. Esto, cuando vemos que el día del Señor se acerca, es la venida de Cristo. Mientras más se aproxima, más intensa debe ser la comunión. La membresía no solo tiene el propósito actual y presente, sino que tiene el propósito de que Dios usa la comunión de los creyentes para que cuando Él venga, la iglesia esté lista. Tiene un propósito, una dimensión futura, una dimensión, por lo demás, eterna. ¿Te das cuenta? Irás al cielo y aunque la salvación es personal, no estarás solito en el cielo, qué egoísta. No, estaremos con los hermanos. Será como una, queridas hermanas, gran conferencia, todos cantando a una voz, Santo, Santo, Santo. ¡Qué gozo! ¡Qué comunión! ¿Quién sabe de dónde esta persona al lado de estos países que nadie conoce? Kurdistán, Kazajistán. Si hay alguien de ahí, perdona. Estos países que no sabemos cómo se llaman. Y alabando al mismo Dios, creyendo las mismas verdades absolutas de la palabra. ¡Qué gozo! Pues prepárate para ese día. ¿Cómo? Comprometiéndote con una iglesia local. Eso es lo que nos dice este texto. Esta palabra ahí, exhortado, significa otra vez animar, consolar, fortalecer al que está al lado. Curiosamente, esta es la palabra que viene de la misma raíz de paracletos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, hermanos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado, lo traduce ahí. Tenemos para con el Padre. La palabra abogado es la misma palabra que se usa aquí para exhortar, paracletos. ¿Qué relación tiene? El Señor, en el día del juicio,
es nuestro defensor, es nuestro abogado, es alguien que literalmente se pone a nuestro lado para defendernos delante de las justicias que demanda nuestro Dios Padre, y Él es nuestro perdonador y consolador, como también es la función del Espíritu Santo. Entonces, la idea del texto aquí, Paracletos, el exhortarlos, es que debes ponerte codo a codo al lado de un hermano para fortalecerlo. ¿Te das cuenta? Esa es la palabra original usada aquí. Exhortar no significa simplemente andar como un juez diciendo a alguien qué tiene que hacer. Para eso ábrete un canal de YouTube y no le mires la cara a nadie. Pero esto no es la idea de la iglesia, porque aunque grabamos las sesiones y queremos que las escuchéis, por supuesto, si es necesario, nadie puede congregarse por YouTube. Nadie puede ser pastoreado ni por Zoom. Nadie puede ser miembro de la iglesia virtual. La iglesia Jabo para los más jóvenes o algo así. La iglesia que descárgate una aplicación y juega a la iglesia. No, no. Debemos estar al lado de los otros, acompañándonos en este tránsito, acompañándonos en este camino hacia nuestro Señor. Estando codo a codo, esa es la idea, y de esta manera el Señor quiere que nos acompañemos. En otras palabras, que nos acompañemos esperando al Señor, porque Él viene, porque el día del Señor se acerca. La membresía no solo tiene el propósito presente, sino es eterno, como decíamos. Tenemos en nuestra congregación un artículo que lo solemos compartir, de hecho es el inicio de nuestro proceso de membresía de iglesia local, como parte de los requerimientos para la membresía de nuestra iglesia local, en Fundamentos de la Fe. Y permítame citar una frase de este artículo que tenemos como iglesia, que es parte de las tareas que los hermanos deben leer. Dice: la edificación mutua solo puede llevarse a cabo en el contexto del cuerpo colectivo de Cristo. La membresía en la iglesia es simplemente la manera formal de hacer ese compromiso valer o de cumplir dicho compromiso. Tú no puedes decir que estás comprometido con la iglesia si no tienes capacidad de comprometerte con el hermano que Dios puso a tu lado. Te comprometes con el resto de la sociedad en abstracto, en tu mente, y no eres capaz de alentar, animar, cuidar, estar junto con la persona del lado. Me comprometo con Dios y su enseñanza y su disciplina, pero no eres capaz de escuchar la exhortación o la corrección que un hermano te ha dado y que por lo demás es lo que Dios usa para corregir nuestra vida. No tiene sentido. Eso, si pudiéramos decirlo de cierta manera coloquial, nos desprepara para la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia nos capacita. Hebreos 3:13, como decíamos, exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que dices hoy. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y en este texto, si usted va a Primera de Tesalonicenses y comienza a leer al menos el versículo 1, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y cuando dice por lo cual, es decir, después de haber hablado de la segunda venida de Cristo, tienes que tener ciertas implicaciones o prácticas concretas cuando la considera. ¿Cuál? Que debemos animarnos unos a otros. Hermano, Él comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Cómo la perfecciona? Por medio del compromiso de la iglesia local. Pregunta concreta. ¿Estás perseverando en la fe solito? Como llanero solitario, desconsiderando este mandato de comprometernos con otros. ¿Estás obedeciendo al Señor y estás tomando un compromiso y amando a otras personas de manera constante, de manera concreta, con nombre y apellido, y cuidando y animándonos en el amor y las buenas obras? ¿Estás siendo fortalecido por comprometerte en una iglesia local? ¿Tu fe está creciendo? ¿Te está preparando para la eternidad? ¿O simplemente estás asistiendo a un par de reunioncitas sin realmente tener verdadera comunión? Hermanos queridos, la iglesia no es un club ni una organización humana.
Es el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Efesios nos exhorta a que crezcamos en las coyunturas, en la unión de este cuerpo en la tierra. El creyente comprometido ama porque ha sido amado. El Señor nos amó primero, sirve porque ha sido redimido y quiere dar gloria al Señor. Persevera porque espera a su Señor de esa manera y quiere hacer perseverar a otros. Nuestro artículo de membresía lo resume así. Solo cuando todo creyente es fiel a este tipo de compromiso, la iglesia es capaz de vivir de acuerdo a su llamado como el representante de Cristo aquí en la tierra. La membresía importa y no es simplemente un acto burocrático. Mi querido hermano, ¿estás aceptando los términos y condiciones que el Señor establece que hemos de comprometernos con su iglesia local y la membresía de su iglesia local? Este es un llamado al autoexamen, a la luz bíblica. Y por lo demás, hermanos, es una invitación a que te comprometas con la iglesia local aquí en Pedrezuela si el Señor lo estima conveniente. Y si no es Pedrezuela, no pasa nada, hermano. Te seguimos amando. Pero debes comprometerte con una iglesia local. Sea esta o sea otra. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su esposa. Si amas a Dios, amarás a hermanos y te comprometerás con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor. Porque tu plan divino, tú tenías este texto para el día de hoy, para nosotros. Y